Bienvenidos a Turismo Nacional Español. Ávila. Aquí estamos en el Museo de los Berracos. Son grandes toros de piedra zoomorfa que forman parte de los pueblos betones. Hay más de 400 repartidos por toda Zamora, Ávila y Salamanca. Tienen unas grandes connotaciones religiosas o incluso de pastoreo para seguir los caminos. Además, en este museo podremos encontrar muchos más restos de Ávila antigua que desde luego merecerán muchísimo la pena. Fijaros qué maravilla de pequeñas tumbas donde enterraban antiguamente los betones de sus pueblos. Y aquí estamos en el ábside de la catedral. Fijaros la muralla de Ávila, que fue declarada Patrimonio de la UNESCO en 1985. Vamos a pasar por el túnel y nos encontramos que vienen grupos, siempre con turismo. La Catedral de Cristo del Salvador es la de Ávila y es una de las pocas catedrales que es considerada catedral y fortaleza, ya que estaba al lado de la muralla, algo muy poco usual. La Catedral de Cristo del Salvador es una obra maestra. Se piensa que fue realizada en 1091 por Álvar García, que la construiría sobre los restos de la antigua iglesia mozárabe. Lo cierto es que es una de las pocas catedrales fortalezas que existen en España. Fijaros qué majestuosidad la fachada. Y ahora pasamos a una de las plazas emblemáticas donde podéis comprar las famosas yemas de Ávila, y tenemos aquí a Tomás Luis de Vitoria, uno de los grandes compositores polifonistas del Renacimiento, que desde luego nació aquí en Ávila, y podemos pasar por el emplazamiento donde estuvo su casa. Aquí vamos por una de las calles importantes de Ávila, donde están algunas de las tiendas y bares muy concurridas. Y ahora vamos a pasar, amigos, por un punto importante de bares, ya que esta es la calle de la vida y de la muerte, lugar donde hacen procesiones, pero también es famoso por sus leyendas, ya que aquí se dice que había duelos entre los amantes que querían a una amada y, cómo no, siempre caía uno. Esto es una de las más famosas, es una guerra que hubo por una de las Ávila, donde cayó un personaje bastante ilustre de los Dávila, una verdadera tragedia. Fijaros esa cruz, que también es muy relevante, es una cruz reconstruida de la original, pero siempre ha estado allí. Ya os digo, un paso típico de Semana Santa. Aquí encontramos otro berraco, y esto es muy interesante porque ahí está ese escudo que veis ahí, es un escudo de la República. Es de los pocos que se conservan, que no lo tiraron durante el franquismo. Y bueno, aquí tenemos, en una de las imágenes clásicas de la muralla, tenemos a Santa Teresa de Jesús, una de las más importantes místicas de España, que escribió libros como Camino de Perfección, una obra muy recomendada. Y aquí tenemos otra gran escultura, una gran alegoría. Más para allá también estaría una frase muy famosa que nos enseñaría a la reina Isabel. Isabel, que por cierto, hay que decir que esto es bastante importante, que tendrían aquí una villa palaciega de residencia que se puede visitar, muy recomendable. Está en nuestro anterior vídeo de Ávila. Pues bien, seguimos avanzando, amigos. Esto es por la periferia de la muralla. Fijaros qué paseo más alegre, con qué grandes vistas. También se puede ver desde aquí iglesias como la de San Vicente y muchas otras. Una auténtica maravilla, y desde luego casi toda la ciudad de la población está fuera. Sin embargo, dentro está la muralla, que por cierto, los edificios no pueden ser más altos de la muralla. Es una normativa importantísima. Pasamos y vemos que cada X había torres efectivamente para defender la muralla de las invasiones musulmanas. Démonos cuenta que esto era punto limítrofe entre la España cristiana y la España musulmana. Aquí convivieron las tres culturas, dando una importancia también a los judíos, que tenían un barrio muy importante de judíos. La proporción sería aproximadamente de 1 a 3 entre judíos y cristianos. Bueno, aquí podéis ver, eso que veis a la izquierda es el Museo Caprotti, un museo de pintura que lo aconsejo, y el de la derecha era un museo de los betones, muy recomendado también. El de pintura, hay que decir que a mí me sorprendió, era un pintor, el Caprotti, que venía a estudiar y iba a ir a Madrid y se quedó aquí en Ávila por situaciones de la vida. Y aquí está la plaza súper importante. Se llama la Plaza del Mercado Chico, y aquí era el punto donde se cruzaban el Cardo y el Decumanus romano, las dos vías principales de la ciudad, en horizontal y diagonal. Es del siglo XV, pero totalmente reformada en el siglo XIX, tal como la vemos. Aquí era donde estaban los principales comercios, las pescaderías y otros organismos importantes. Nos fijamos en su fachada, qué gran detalle tienen esas pechinas
Vemos qué maravilla, qué preciosidad. Esto iluminado, desde luego, amigos, es una auténtica pasada Ávila. No tiene nada que ver la Ávila del día con la de la noche. Y seguimos avanzando por una de sus calles. Bajamos, vamos en busca ahora de un supermercado. Recuerdo que tuvimos una aventura, mi hermano y yo, no encontramos ninguno, era un día festivo y por la tarde no había nada abierto. La iglesia parroquial de Santiago fue emplazada a la zona meridional de la ciudad. Corresponde al período gótico tardío, siglo XVI, aunque su origen fue del románico. Y aquí tenemos los restos de la portada de la iglesia del Hospital de Santa Escolástica. Una de las más antiguas, desde luego, una maravilla. Y aquí vamos ya a la famosa Plaza de Santa Teresa, donde está una de las iglesias más importantes de la ciudad, donde está el Museo Teresiano y donde además ahí tenéis una tiendecita donde podéis comprar un montón de artículos de Santa Teresa. Aquí tenemos la fachada, fijaros qué maravilla. La iglesia de Santa Teresa fue construida en el siglo XVII, supuestamente en la casa natal de Santa Teresa, por petición de los carmelitas, que está aquí su convento, es una casa convento. Fijaros qué maravilla por dentro. Y hay que decir que, bueno, ha sufrido varias restauraciones, la última fue ya del siglo XIX. Y bueno, vamos a salir, que vamos a ir a su museo, que está bajando esta rampita a la derecha. Y aquí empezamos, fijaros qué maravilla, ahí está un jardín remodelando cómo serían sus jardines de su casa. Y aquí todo esto está acompañado, amigos, no de esta música, sino de coros celestiales. Aquí es una de sus habitaciones donde escribiría esas grandes obras como Camino de Perfección y muchas otras. Tenemos cuadros, tenemos todo tipo de imágenes, algunas usadas en las procesiones. Sin más, os dejo que contempléis. Bueno, salimos. Aquí es la famosa Plaza de la Santa, evidentemente, a Teresa, es la que donde hemos estado. Y vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos al grande San Juan de la Cruz, que también pasó por Ávila y tuvo gran admiración por Santa Teresa. Aquí otro de los palacios. Esta es de San Juan de Ávila. Aquí se piensa que fue bautizada Teresa de Jesús, según pone una inscripción. Y nuevamente, por aquí en estas escaleras volvemos a la plaza del Mercado Chico. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Santa Teresa, es declarada Monumento Nacional. Son importantísimas, amigos. Y bueno, hay que decir que esta iglesia era del siglo XII, pero restaurada ya en el siglo XVII. Seguimos avanzando, aquí por el centro de la ciudad vemos el famoso Mango. Y aquí ya vamos a la iglesia de San Pedro, el centro, por así decirlo, de más vidilla de la ciudad, donde vino el Papa Juan Pablo II. Esta es la iglesia de San Pedro, iglesia importantísima de Ávila, donde ya aquí terminaremos el tour. Es de estilo románico y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Espero que hayan disfrutado de Ávila y nada más. Nos vemos en otro episodio de Turismo Nacional Español. Hasta pronto.